preguntas. Por favor, señor Rodolfo Acuña. Cinco minutos, por favor. Bueno, algunas preguntas vinculadas a la presentación que hice. ¿En qué momento se complementará el enfoque de PPR con una implementación del segmento directivo de la Ley Servir? O con la implementación del segmento directivo de la Ley Servir. Bueno, ustedes han visto que parte de todo el trabajo que hemos venido desarrollando en tema de llevar el presupuesto a resultados, nos lleva también a la necesidad de tener una gerencia pública que dé la talla para que se pueda seguir este programa, ¿no? Entonces, yo entiendo que la complementación va a estar dada por la calidad de representantes que puedan entrar a manejar el logro de los resultados esperados por los programas presupuestales. En un momento determinado, las responsabilidades que van a asumir estos funcionarios deben de vincularse al tema de los resultados, y seguro que la evaluación también será parte de lo que en algún momento conversábamos con Andrés, ¿no? Cómo evaluar a estos funcionarios públicos. Creo que el resultado de los mismos programas hablaría sobre la gestión que ellos van a tener que desarrollar para el logro de sus resultados, ¿no? Otra pregunta, ¿se ha pensado en estimular a las instituciones con algún fondo, teniendo como producto su pase al nuevo régimen de la Ley de Servicio Civil? Ya de por sí el tema de del nuevo instrumento, que es esta reforma del servicio civil, genera un incentivo desde el punto de vista remunerativo, ¿no? Hay muchas instituciones que han venido acercándose al Ministerio de Economía a decirnos si es que les vamos a dar incremento de remuneraciones. Y la respuesta ha sido: el único incremento de remuneraciones que vas a recibir es si te pasas al servicio civil. Después de eso no van a haber más aumentos. No van a haber escalas, no va a haber CAFAE, no va a haber bono de estímulo, no va a haber nada más. Y esto ya lo marcamos incluso con el Poder Judicial en algún momento, a comienzos de año, cuando ellos estaban pidiendo y exigiendo un tema de incremento de remuneraciones, y le dijimos que la alternativa está a pasarse al servicio civil. Una pregunta referida al presupuesto asignado a educación en sus diferentes niveles. No es asignado de forma proporcional en el tiempo ni en su distribución. No capto muy bien la pregunta, pero entiendo de que podría estar orientada por el hecho de que gran parte del gasto se va a la planilla y no tanto se va a bienes y servicios. Bueno, pues es un defecto que tiene la estructura de gastos que tiene el sector de educación, ¿no? Gran parte de su diseño se va a sueldos, porque es el insumo más importante que tiene en la producción de la calidad educativa, ¿no? Sí, los profesores están remunerados, igual que el personal administrativo. Uno va a ver en su diseño que gran parte está en el tema de la estructura remunerativa como peso de gasto, y por eso que los incrementos que se dan en la parte de remuneraciones de los profesores tienen un impacto bastante alto en el tema de decisiones de gasto público, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo se compatibiliza, ¿no? Yo le dije, tengo una preocupación, ¿sí? Nadie me ha comentado nada de ella. Entonces, o no la han leído o no la han entendido. Entonces, sí tengo que trabajar contigo mucho en este aspecto, porque planificación y presupuesto van aliados. Yo no puedo suponer que el plan se va a alejar del presupuesto. Si bien es cierto, y reconozco, y lo hemos hablado a ciencia cierta, durante todos estos 20 años que planificación no ha estado, nos ha obligado a que el Ministerio de Economía entre a esta parte, y más el área de presupuesto. La alineación respeta los programas presupuestales. El avance que ya se ha hecho en esta materia sí está vinculado y está recogido en las directivas de ese plan. Lo hemos trabajado conjuntamente, pero aún nos falta trabajar más, porque esto es un tema de cambio, es un tema de volver a asociar a una organización.
que en un momento pues determinado no ha tenido el peso y va a tener que ganarlo en el camino para poder comenzar a mirar los grandes cambios que esperamos se sostengan también en el país, ¿no? Finalmente, una pregunta que ya es de carácter más técnico, que nos está vinculando a si existe una diferencia entre el producto y el resultado. Claro, es cierto que existe una diferencia y es saltante, ¿no? Un producto es el que nos va a llevar al resultado. Si yo quiero ir, voy a ponerlo de repente un ejemplo un poco más doméstico y más sencillo, ¿no? Si yo quisiera salir de viaje, lo más probable es que el producto que yo vaya a buscar sea todo el equipamiento que tenga que desarrollar desde la compra del pasaje, el arreglar las maletas, el desarrollar, y el resultado para mí va a ser llegar al destino, que es el que estoy esperando conseguir. En el caso de, por ejemplo, salud, el tema de la vacunación no es simplemente comprar la vacuna. Eso no nos interesa que el niño esté vacunado con las dosis completas. Y ese es un cambio en la lectura del producto. Generalmente hemos visto el gasto público desde una lectura de insumos. Si compraste la vacuna está bien, pero nadie se preocupó si el niño estaba vacunado. Entonces ahora queremos que el niño esté vacunado. Entonces la cartilla y la relación del producto es mucho más amplia, ¿no? Y el resultado es obviamente el que queremos todos, es que la desnutrición baje en el país. Si podemos asociar ambas tareas dentro del Estado, como lo hemos venido haciendo, creemos que este esquema de resultados va a funcionar. Bueno. Bien. Andrés, por favor. ¿En qué niveles organizacionales de las entidades se encuentran generalmente los directivos públicos? En el segundo y tercer nivel organizacional. El primer nivel organizacional es el de alta dirección. Por ejemplo, en un ministerio es el ministro, los viceministros y el secretario general. Ese es el primer nivel. A partir de ahí, el nivel de un director general sería el segundo nivel organizacional y del subdirector o director a secas, el tercer nivel. Normalmente van a estar en esos dos niveles. En el caso de las entidades que el reglamento llama entidades tipo B, que son usualmente unidades ejecutoras o direcciones regionales como de salud o de educación, que tengan una capacidad de contratar, evaluar, desvincular a personal. En ese caso, la cabeza de esa entidad tipo B también sería un directivo. Sería el único caso, digamos, en que habría en un primer nivel organizacional de esa entidad tipo B. Teniendo en cuenta la existencia de perfiles de puestos directivos en el Estado, ¿cómo se planea elaborar perfiles por competencias, alguna de estas específicas, para los cargos directivos en el Estado? ¿Servir tiene la capacidad operativa? En realidad son pocas las entidades públicas que tienen perfiles propiamente. Lo que hay son requisitos en los MOF, ¿no? Pero propiamente no hay perfiles. Son pocas las entidades que los tienen. Y por otro lado, evidentemente no se va a empezar masivamente con todo, sino justamente como parte del tránsito a la nueva ley de servicio civil hay una hoja de ruta y en parte de esa hoja de ruta está el elaborar los perfiles. Entonces, en ese momento que van a elaborar los perfiles, vamos a dar una asistencia técnica para que se elaboren los perfiles según la metodología y además con estos perfiles modelo que Servir va a aprobar. Y en ese sentido, como va a ser una implementación gradual, efectivamente sí está previsto la capacidad operativa para ello. ¿Cómo se realizarán los procesos de elección de directivos públicos? ¿Lo realizan las entidades? ¿Cuál es el papel de Servir? Sí, efectivamente la ley ha definido que son las entidades, cada entidad, la que va a llevar a cabo los procesos de elección de directivos. En ese sentido, ¿cuál es el rol de Servir? Primero es un rol regulador, ¿no? Va a establecer las directivas, los lineamientos que las entidades van a seguir. Pero al mismo tiempo, en el caso de la gerencia de desarrollo de la gerencia pública, vamos a también apoyar en definir, como les decía, estos perfiles modelo, que de alguna manera van a establecer el marco dentro del cual se tienen que elaborar los perfiles. Es decir, no ni muy básicos, ¿no es cierto?, ni contaminados, ¿no? Y por otra parte, también vamos a
proporcionar la plataforma de reclutamiento y vamos a proporcionar algunas de las evaluaciones y al mismo tiempo la veeduría. Vamos a contar con el apoyo de instituciones de la sociedad civil para que contemos con veedores que puedan participar en algunos momentos críticos de los procesos de elección. Y además de todo eso está el rol fiscalizador de servir, que se activa con alguna denuncia de una presunta irregularidad. Ese es un poco, digamos, cómo se ha diseñado el paquete de intervención de servir en los procesos de elección de directivos. Y también está prevista, pero eso sí es voluntad de cada entidad, delegarle a servir que le haga el proceso de elección. Y eso sí lo podemos hacer, pero previa delegación. ¿Cómo se puede evaluar a un directivo público? Basta con evaluación de los resultados. Una primera cosa es que, claro, efectivamente, la evaluación de los resultados es clave, como decía Rodolfo, ¿no? De hecho, estamos también trabajando nosotros en este alineamiento con los programas presupuestales para la definición de las metas, ¿no? Si hay programas presupuestales en cuya cadena de valor algún puesto directivo aporta, lo lógico es que las metas conversen con los indicadores de los programas presupuestales, porque justamente la idea es contribuir con los resultados. Y en ese sentido, nosotros vamos a apoyar a las entidades para que haya este alineamiento, ¿no? Entonces eso es un tema. Ahora, no en todos los casos podrá haberse este alineamiento, no todas las metas estarán definidas con los resultados, pero vamos a procurar que la mayor parte, como por ejemplo, efectivamente en el caso de gerentes públicos, estamos ya por publicar una modificación de nuestra directiva para que las metas de los gerentes públicos estén alineados a programas presupuestales, ¿no? Entonces es un tema que en esa dirección vamos. Ahora, no es suficiente evaluar resultados, también vamos a tener una evaluación de competencias. Pero en el caso de la evaluación de competencias, a diferencia de la evaluación de metas, que sí tiene consecuencias como una posible desvinculación, digamos, si es que hay una primera evaluación con sujeto a observación y luego recibir la capacitación, en la segunda evaluación anual nuevamente sale con sujeto a observación, ahí sí hay una posibilidad de cese. En el caso de la evaluación de competencias no va a tener esa consecuencia. ¿Por qué? Porque la evaluación de competencias no es un tema fácil, es un tema más subjetivo, aun cuando se trata de restringir esa subjetividad, y se necesita mucha capacitación de los jefes para poder evaluar competencias. Entonces no le podemos dar esa consecuencia. Más bien, la idea es que igual van a ser capacitados los jefes en evaluar competencias, pero con el objetivo de dar retroalimentación al directivo para que mejore su rendimiento, para que mejore en esas habilidades blandas que también son fundamentales para que tenga una buena gestión. Si en el caso de los gobiernos regionales hay hasta un 90% de cargos directivos designados como de confianza, ¿qué estrategias deberá implementar Servir para colocar sus gerentes públicos en este ámbito? Hay dos efectivamente estrategias grandes. Una primera efectivamente es con gerentes públicos. El modelo de gerentes públicos es voluntario, es decir, son las entidades las que solicitan voluntariamente a los gerentes públicos. En ese caso, por ejemplo, ahora que vamos a tener cambios de autoridades regionales, vamos a presentarles a las autoridades electas el tema de gerentes públicos, las posibilidades que ofrece, las mejoras que tiene contar con gerentes públicos, para que conozcan y, digamos, identificando sus necesidades, puedan solicitar gerentes públicos. Pero la otra gran estrategia es en realidad el pase a la nueva ley de servicio civil. Es decir, cuando un gobierno regional pase a la nueva ley de servicio civil, y de hecho ya algunos gobiernos regionales que están preparándose para ese tránsito, se van a definir de todos estos puestos directivos cuáles van a ser de confianza, que son hasta un máximo de 20%, como bien señalaba Juan Carlos, igual dentro de ese 5% del total de la entidad, y el resto deberá ser concursado, y se va a definir, ¿no es cierto?, cuáles van a ser esos puestos concursados, pero previamente se deberán aprobar los perfiles directivos y toda la hoja de ruta que está prevista. Entonces, en ese momento, cuando ya toda esa hoja de ruta se cumpla y se hagan los concursos de puestos directivos, con la metodología, con lo que les he mencionado del acompañamiento, de la participación de Servir en el proceso de elección, tendremos directivos públicos, ¿no es cierto?, de la nueva ley en esos gobiernos regionales, en el ejemplo consultado. Entonces, con estas dos grandes estrategias que vamos a ir profesionalizando el segmento directivo también en los gobiernos subnacionales.
Bueno, el nuevo modelo de servicio civil ya está, digamos, la ley está vigente, el reglamento está vigente y como hemos señalado, digamos, para que comience a aplicarse el nuevo servicio, en el reglamento ustedes pueden ver claramente que hay libro 1 y libro 2, ¿no? Libro 1 significa para todas las entidades y libro 2 es el nuevo servicio civil, el régimen laboral, propiamente dicho, derechos y obligaciones que se tienen. Entonces, las instituciones están ahorita trabajando. Hay 65 instituciones que ya están trabajando, que han comenzado lo que hemos llamado desde septiembre del año pasado la hoja de ruta. Y eso significa hacer su mapeo de procesos, de puestos, la mejora y los instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, eso ya está haciéndose. Digamos, y en algunos casos hay algunos ministerios, hay unas OPs, digamos, la experiencia está siendo muy interesante, por lo menos es lo que nos dicen cada una de las instituciones, que esto ha significado en algunas de ellas, sobre todo que nunca habían hecho una cosa como esta, el modificar o comenzar a modificar las cosas, y eso ya es muy positivo. Esto obviamente, digamos, este año serán estas 65 que están pasando. Todas las semanas están entrando algunas más. Entendemos que luego de las elecciones del mes de octubre, digamos, comenzaremos con más fuerza en el caso de gobiernos municipales, ¿no? Entonces, tenemos 6 años para hacer esto y obviamente no vamos a tampoco apresurarlo porque creemos que hay que hacerlo adecuadamente. En el caso de los médicos y profesionales de la salud, que están contratados por CAS, en realidad no van a entrar a la ley de servicio, tendrían que entrar a su ley especial, ¿no? Que es el caso de los médicos. O sea, digamos, además con la nueva reforma que tenemos. Varias de las preguntas tienen que ver básicamente con temas de remuneraciones, ¿no? ¿Qué pasa con los servidores con más de 30 años de servicios en la administración pública y con edades entre 55 y 60 años? ¿Cómo quedan esos años de servicios, ¿no? Y hay 2 preguntas vinculadas al tiempo de servicios. En realidad, hay una preocupación. A veces nos preocupamos por cosas que en realidad no tienen mucha preocupación. Los años de servicios en este momento, para los que están con 728, digamos, ¿tiene algún valor el tiempo de servicios? Ninguno. O sea, sí hemos pasado, es una experiencia. Obviamente, cuando tengo experiencia, lo que vale es mi experiencia, no el número de años. Y eso no afecta nada, digamos, el tema pensionario. El tema pensionario sigue su mismo tema, pero, digamos, en el caso de la 276, el tema del tiempo de servicios también tiene algún efecto, digamos, importantísimo, digamos, para efectos de la compensación por tiempo de servicios cuando se le calcule si es que pasa al nuevo servicio civil. Y ahí, digamos, nosotros sí vemos algunas consecuencias importantes, ¿no? Los cálculos que hacemos es un año de compensación por tiempo de servicios en el nuevo régimen va a valer más que todos los años en 276. O sea, eso está. ¿Por qué no se computa, digamos, los anteriores para el nuevo? Es muy complicado económicamente y, digamos, el Ministerio de Economía en su momento dijo esto, digamos, se escapa de los presupuestos señalados. Entonces, lo cual es cierto, ¿no? Digamos, el monto sería algo muy, muy alto. Las remuneraciones que percibirán los servidores serán mejores a las que perciben actualmente si es que pasan al nuevo. Acá está más o menos hay una parte de la pintura totalmente clara, otra parte no tan clara. Por lo siguiente, ¿no? En el caso de la que es clarísima, si hacemos en el caso 276 y CAS, más o menos es un aumento de alrededor del 18%, 20%, dependiendo de la persona. ¿Por qué razón? Básicamente por el efecto gratificación o digamos, aguinaldo, que pasa de 300 soles, como está en la ley de presupuesto, a un sueldo. Y, o sea, los dos aguinaldos pasan de 300 soles, de 600 soles, a 2 sueldos. Supongamos, pues, que el sueldo es 2.000 soles. Entonces pasaríamos de 600 soles a 4.000. Con lo cual, eso es el primero. Y después el tema de la CTS. Esa es la parte que está clara. La parte que no está clara
es el tema no de la CTS, la CTS también hay un aumento, ¿no? O sea, en el caso de los CAS no tienen CTS. Pasan de tener 0 a comenzar a generar CTS. Y en el caso de los 276 ya hemos señalado que pasan de tener una CTS muy pequeña, porque el básico es muy pequeño, a tener una CTS de un sueldo sincerado. El tema además es que en este momento la 286 tiene el tema del CAFAE, ¿no? Que es la automentira, ¿no? O sea, digamos, es mi sueldo que no es mi sueldo, ¿no? Entonces es comenzar a eliminar todo eso y tener una remuneración que sea, digamos, todo remuneración. ¿Qué cosa, digamos, va a ser que no está claro? Es cuando se tenga el CPE, cada cajoncito, el cajoncito es el perfil del puesto más el monto remunerativo, la valorización del puesto. Entonces, digamos, la oportunidad será que si es que yo postulo a un puesto mayor, mejor, obviamente, en esos casos mi remuneración va a ser mayor. Entonces va a depender en realidad de cada persona, de cada entidad, y eso no se puede en este momento decir muy claramente porque va a depender de la propia postulación. Entonces, ¿hay mejoras económicas? Sí, hay mejoras económicas. Los 728 sí, digamos, estamos acercándonos más al 728, pero la idea que hay detrás es cómo comenzamos a ser mucho más equilibrados en el aspecto de la, digamos, de la mirada global del país. O sea, una mirada que no hemos tenido, ¿no? Que se quiso tener cuando se hizo el gobierno aprista, el primer gobierno aprista, se quiso hacer el sistema único de remuneraciones, no sé si se acuerdan, que era más un tema de homologación. Bueno, pero nunca se aplicó, ¿no? Es igual que cuando me dicen la carrera pública, la 236 se la están eliminando. Bueno, ¿cuándo hubo? O sea, se creó la 236 con esa lógica, pero no hubo nunca carrera. O la carrera del 728, tampoco existe carrera del 728. Luego, es cierto, digamos, los servidores públicos vienen reclamando un salario mayor, porque no cubre la canasta familiar, digamos, esto sucede también en el sector privado, pero, digamos, yo creo que habría que hacer un poco de números, ¿no? ¿Qué es lo que ha significado algunos incrementos en los últimos tiempos, en los últimos años, digamos, con referencia a ciertos sectores, ¿no? Ha habido en el caso de médicos, ha habido en el caso de enfermeras, sí, no lo suficiente, pues nunca es suficiente. Pero, digamos, el camino está trazándose. Inclusive, en el caso de la Ley de Servicio Civil, creo que en algunos casos, como hemos señalado, el aumento puede ser interesante. ¿Qué plantea el reglamento de compensaciones en relación a los directivos públicos, ¿no? Acá, digamos, hay dentro de lo que ha hecho el MEF, digamos, es un reglamento, el reglamento de compensaciones lo ha elaborado el MEF, ha planteado una de las familias, es los directivos públicos, y ahí se ha establecido cuáles serían sus remuneraciones en función de una serie de criterios. Si considero que la ley de reforma del servicio civil, la escala de sueldos son competitivos para los servidores públicos, en eso está la evaluación. Lo que pasa es que en realidad no podemos determinar una generalidad acá. Por ejemplo, en las corridas que se están haciendo, hay sectores, digamos, por ejemplo, en trabajadores complementarios que está siendo inclusive mucho mayor del mercado, en directivos también, en algún tipo de profesional también. O sea, no podemos decir la situación es magnífica para todos, en algunos casos es mejor, en otros no tanto, en otros, digamos, estamos justamente en la evaluación de poder ver el tema. Luego, los servidores de las diferentes entidades públicas están en espera de la escala remunerativa. Bueno, ya salió publicado el mismo día los tres reglamentos. Ahora, ¿cómo quedarán los altamente especializados? Igual, ¿cómo quedará el FAC? Básicamente, ¿no? La idea es que todo eso desaparezca, ¿no? El objetivo es que
hablemos de un solo, digamos, para los servidores que no están en las carreras especiales, un solo régimen remunerativo. O sea, va a tardar para que esto suceda, porque como sabemos, los 276 o 728 que quieran seguir en su régimen, seguirán en su régimen y digamos, con los mismos derechos que tienen. Pero la idea es desaparecer toda esta historia, estas historias que hemos ido creando en el Estado peruano, ¿no? Básicamente de poder incrementar en algunos casos o en otros casos el establecer regímenes y conceptos remunerativos. Ahora solamente tendríamos 3, 2 que son generales y 1 que es específico para determinados trabajadores nada más. 1 que es la principal o la remuneración que podríamos llamar hasta cierto punto básica de familia. La segunda que es la ajustada en función de una serie de criterios. Y la tercera que es la priorizada, que únicamente lo recibirían algunos servidores. ¿Cuáles? Aquellos que laboren en aquellas circunstancias menos favorables. No es lo mismo, como siempre señalo, estar prestando servicios en una ciudad que no tiene luz, agua, o en realidad una población que no tenga un poblado, que no tenga luz, agua o teléfono, con estar en Lima, Chiclayo o en Arequipa. O sea, no es lo mismo, digamos, y por lo tanto a esas personas hay que reconocerlas más. Inclusive en el tema económico, ¿no? Entonces, por ahí va el incentivo. Y yo acabaría con esta última pregunta que me parece importante, que lo que nos lleva es a pensar hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué hacemos aquellos gestores públicos que queremos que en las entidades se cumpla la ley, pero los gobernantes, funcionarios designados por el gobierno de turno no les gusta y nos cambian o nos sacan? ¿A quién recurrir o quejarse, no? Es una pregunta muy complicada, ¿no? Digamos, y no hay una varita mágica, como no teníamos cuando estábamos en el podio una bola de cristal. No hay, decimos, no, digamos, lo más fácil sería decir, servir, pues vayan a servir, nosotros los atendemos. No, digamos, tenemos 1001 problemas que nos presentan diariamente y tratamos de resolver. Y no damos todavía. Y esto significa, creo que es un avance poco a poco y sumamente trejo en el asunto, ¿no? Hay un problema serísimo, ¿no? Y es que no hemos sabido articularnos aquellas personas que queremos hacer el cambio. No nos hemos articulado lo suficiente. Estamos tratando de intentar hacer algunas cosas, ¿no? No hay, como les digo, una solución inmediata. Hay sí mecanismos de queja, pero sabemos que algunos de ellos pueden funcionar y pueden, pero no en este momento. Tratamos de resolver algunos temas y todavía no estamos dando la talla en ese sentido, y obviamente esperamos que en algún tiempo cercano podamos dar la talla. Lo que sí es importante es aquellos que queremos justamente cambiar y que los funcionarios que pasan no malogren lo que otro ha hecho, es cómo comenzamos, por ejemplo, a escribir las cosas buenas. Eso lo que hace es dejar por lo menos, digamos, sentado qué se hizo y cómo publicamos y cómo procedemos a hacer eso. Por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer, que digamos estamos en deuda Corrales y yo, y más Corrales que yo, es plasmar en un documento lo que se ha hecho con los gerentes públicos en el INPE, que, digamos, se ha logrado hacer cosas bien importantes, creo yo. En el INPE, además en el INPE, que es sumamente complicado, ¿no? Y creemos que hemos hecho avances importantes en eso. Y creo que aquellas personas que están en esta misma línea, lo que tienen que hacer necesariamente es dejar huella. Y la huella en este momento es principalmente en las redes que se puedan ir creando, redes que además mencionaba Eduardo Dayán en su exposición, y en segundo lugar, dejar por escrito los temas y eso publicarlos. Para eso además está la propia Escuela Nacional de Administración Pública. Lo que queremos hacer es un repositorio de experiencias que sirvan para varios casos o varias cosas.
para casos, crear casos que se estudien y que trabajemos y no cometer los mismos errores, y también justamente para enseñanza de la experiencia, ¿no? Y es decir, bueno, en este caso concreto hice tal cosa, he hecho esta cosa, he logrado tal cosa, y poder eso, digamos, comenzar a difundirlo de una manera distinta. Entonces, ¿no hay los suficientes mecanismos? Sí, yo sé, pero tenemos que ir creándolos. Gracias.